Hola, buen día a todos. Hoy vamos a hablar de este tema que se refiere a la relación de la enfermedad periodontal con afecciones cardiovasculares. Este tipo de afecciones generalmente nosotros debemos a todo paciente que viene a la clínica, debemos hacer una historia clínica en forma adecuada. Esto significa eh, que hay que hacer una identificación de ciertas patologías que el paciente muchas veces no expresa o no sabe que tiene alguna enfermedad de base. Esta enfermedad de base puede incluso modificar nuestra terapia que nosotros vamos a hacer, implementar en el paciente. Entonces, eh, es fundamental que nosotros vayamos a identificar algún tipo de patología, ya sea a través de la anamnesis o a través de tomar aquellos datos que no sean fundamentales para establecer una terapia adecuada. Y, por ejemplo, una de las cosas fundamentales al realizar una, una terapia es tomar la presión en forma adecuada. La presión de un paciente yo la puedo tomar y algunas veces ni el paciente sabe que tiene una hipertensión arterial y nosotros somos los que podemos empezar a identificar este tipo de problemas simplemente con el uso de forma adecuada de un tensiómetro. Entonces, es fundamental para nosotros hablar de ciertas patologías que pueden modificar incluso nuestra conducta en la terapia que vayamos a instituir. Incluso si nosotros realizamos una buena historia clínica llenando las características del paciente en común, podemos protegernos de algún problema de tipo médico legal. Entonces, nosotros también vamos a identificar problemas cardiovasculares en algunos pacientes. Se deben investigar con detalle los antecedentes de salud, sobre todo anormalidades que puedan incluir alguna hipertensión que el paciente pueda alguna vez haber sufrido una angina de pecho, infarto, alguna también infarto del miocardio, o haya sufrido una operación previa de la arteria coronaria, o tal vez haya sufrido algún accidente cerebrovascular. Entonces, es y fundamental identificar qué tipo de paciente yo tengo a la hora que estoy atendiendo. Si es portador de marcapasos, si es susceptible a algún problema de endocarditis infecciosa. Entonces, identificar todos aquellos factores de riesgo cardiovascular son fundamentales a la hora de atender a un paciente. Los factores genéticos, los factores medioambientales son aquellos que, digamos, puedan influir de manera importante en que el paciente pueda desencadenar un problema cardiovascular. Los factores genéticos, podemos hablar la edad, el sexo, antecedentes familiares o el que el paciente, digamos, está atravesando una menopausia. Los factores ambientales, estos son prácticamente modificables, es decir, la hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, que el paciente sea fumador, que tenga una nutrición inadecuada, que sea sedentario, que tenga hábitos de alcohol, que fume, factores psicosociales, que sea obeso, o sea, y enfermedades periodontales, todos estos factores son modificables, los factores ambientales que pueden desencadenar una
alteración como son las arteriosclerosis, lo cual va a obstruir las arterias coronarias y va a disminuir el aporte vascular o el llego sanguíneo al corazón, y eso va a producir isquemia. Entonces, como primera, digamos, vamos a hablar de la presión o la hipertensión arterial. La hipertensión arterial no es más que la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos de las arterias al ser bombeada por el corazón. La tensión arterial alta o elevada, el trastorno en que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta. La forma adecuada de tomarla es con un aparato que esté debidamente calibrado, el paciente totalmente relajado y se vaya a tomar en forma adecuada. ¿Qué factores van a influir en que se dé la hipertensión arterial? Eh, principalmente, eh, vamos a ver eh, factores genéticos, factores fetales, factores medioambientales, los factores genéticos no modificables, factores familiares con hipertensión, digamos. En esto va a estar incluida la raza, el sexo, la edad. En los factores fetales, que el feto haya podido nacer con bajo peso, mayores posibilidades de que pueda tener algún tipo de problema. Y en los factores ambientales que son modificables son prácticamente el tabaco, el estrés, el consumo de alcohol, el consumo de sal, la obesidad y el sedentarismo. La hipertensión entonces afecta a más del 20% de los adultos, generalmente se ha visto un porcentaje y en nuestro medio también, en nuestro país, la hipertensión está afectando de gran manera cada vez a nuestra población. Y se define como una presión sistólica de 140 miligramos de mercurio, milímetros de mercurio, o mayor, a una presión diastólica que debe ser de 90 milímetros de mercurio o mayor. La hipertensión se divide en dos tipos, primario y secundario. La hipertensión primaria es esencial, tiene lugar cuando no se puede encontrar anomalías patológicas. Ocurre esto en un 95%. Y la hipertensión secundaria prácticamente lo padece un 5%. Y es posible identificar la causa que desencadena generalmente la hipertensión secundaria. En la clasificación podemos decir, la hipertensión primaria en la práctica clínica, el 95% de los adultos hipertensos fluctúa entre los 18 a 65 años de edad. No tendrá una causa identificable, o sea, la primaria no tiene una causa que es lo que desencadena la hipertensión. Por lo tanto, debe definirse como primaria esencial o idiopática. Luego tenemos la hipertensión secundaria. Esta hipertensión secundaria es un pequeño número de casos, entre 5 a 6% de hipertensión es debida a una enfermedad subyacente o un factor externo. La hipertensión esencial o inicial, el individuo puede ser asintomático, ¿ya? No es diagnosticada la hipertensión, puede persistir con el tiempo sin que el individuo se vaya a dar cuenta e incrementarse la intensidad de esta hipertensión y desembocar en una enfermedad que puede dar problemas a nivel de la arteria coronaria, puede dar problemas de infarto del miocardio, puede dar problemas de angina de pecho, insuficiencia cardíaca congestiva o accidente cerebral vascular, o finalmente llegar a una insuficiencia renal.
En la primera consulta generalmente se debe incluir dos registros de la presión sanguínea. Casi la mayoría de los pacientes adultos no controlan su presión. Por eso es que nosotros debemos hacer este procedimiento a la hora de hacer la historia clínica, el examen correspondiente antes de la atención correspondiente en la parte periodontal de nuestros pacientes. Antes de esto, sin yo no tener la presión que tenga mi paciente o identificar estos detalles que son fundamentales, no debo practicar ningún procedimiento periodontal. No, hasta no recoger qué tipo de presión o los antecedentes médicos que refiera mi paciente. El diagnóstico de la hipertensión arterial no se lo puede realizar con una sola medición. Es decir, se necesita tomar, digamos, la presión en unas 2 o 3 ocasiones y determinar entre el promedio de las tres, la más alta, y generalmente se aconseja a una hora determinada. Sí, se debe anotar la hora en que se está tomando la presión y luego posteriormente también es fundamental que si voy a repetir en una misma sesión se haga con un intervalo de tiempo determinado para determinar la presión. Y fundamental que el paciente esté cómodamente sentados. Debemos decir que una tensión normal en adultos es una sistólica de 120 milímetros de mercurio y una diastólica de 80 milímetros de mercurio. Se considera alta o elevada cuando la sistólica es igual o mayor a 140 milímetros de mercurio y una diastólica de más de 90 milímetros de mercurio. ¿Cuáles son las recomendaciones para que yo pueda hacer la medida de la presión arterial? Fundamentalmente el uso de aparatos precisos, válidos, que sean calibrados, que el paciente esté sentado. La altura, como vemos en la imagen, debe estar a la altura del brazo, a la altura del corazón. El manguito debe ser colocado en forma adecuada. El brazo libre debe estar apoyado, el paciente totalmente relajado y tranquilo. Generalmente los cuadros clínicos asintomáticos, nosotros debemos tratar de indagar ciertas cosas o detalles que nos lleven a obtener algunos datos. Por ejemplo, que algunos pacientes presentan cefalea, presentan acúfenos, fosfógenos o mareos. Y eso puede, digamos, ayudarnos a determinar que posiblemente se trate de un paciente que esté ingresando a un cuadro de hipertensión. Hay que registrar a la hora en la que se obtiene la presión sanguínea. Es fundamental en proporciones significativas durante el transcurso del día. Hacer la toma digamos, de la presión a una hora determinada. Si yo tengo una hora determinada, porque generalmente esta presión tiende a cambiar con el transcurso del día, digamos. Se dice que es más conveniente hacer terapias o tratamientos, digamos, a pacientes en horas de la tarde, porque generalmente estos están más relajados. En nosotros tenemos una clasificación de la presión sanguínea que va desde la normal, de la prehipertensión, la hipertensión etapa 1 y etapa 2. Esto es fundamental saber para la hora cuando yo puedo atender, en qué casos. Por ejemplo, en la normal y en la hipertensión no hay cambios en el tratamiento dental, se puede atender sin ningún problema, pero en la etapa 1 y en la etapa 2 debo informar al paciente y hacer interconsulta con su médico tratante y tener mucho cuidado de
hacer protocolos de reducción del estrés en este tipo de pacientes. Prácticamente yo no puedo, digamos, tengo que tener mucho cuidado en, digamos, en no atender en hipertensión tipo 2. El manejo odontológico, las recomendaciones durante la toma de la presión arterial, todos los pacientes no diagnosticados como hipertensivos o como hipertensos deben ser remitidos a su, digamos, médico para que sea diagnosticado en forma adecuada y apruebe el tratamiento que le vamos a realizar. Con nosotros, una vez ya tengamos los datos correspondientes, debemos reducir los eventos que hacen que el paciente se estrese. Atender a pacientes con hipertensión, pues, generalmente está aconsejado por la tarde. Fuera, si es necesario, hay veces, muchas veces, para evitar que el paciente se estrese, prescribir ansiolíticos como el diazepam por vía oral. Y lo otro es optimizar el tiempo que yo estoy utilizando en el tratamiento, que tenga que ser lo más corto posible. Los pacientes hipertensivos 1 y 2 pueden mostrar el tiempo prolongado de sangrado. Eso también debo saber en las etapas 1 y 2. Entonces, mucho cuidado con este tipo de pacientes. El dentista debe informar sobre todo el grado de estrés al que va a ser sometido el paciente, el grado de la duración de la consulta que yo voy o sea, del tratamiento que voy a realizar y la complejidad del tratamiento también que yo voy a realizar. Eso se debe intercambiar esos datos con el médico tratante del paciente. Generalmente no está aconsejado instituir un tratamiento periodontal de rutina en un paciente hipertenso que no esté bajo control médico. En el tratamiento de individuos hipertensos, el odontólogo no debe suministrar anestésicos locales que contengan concentraciones mayores de 1 a 100.000 de adrenalina. Hay que usar la dosis lo menos posible en adrenalina y resulta importante que la calpule tenga sistema de aspiración en la inyección del anestésico local. La cardiopatía isquémica incluye trastornos como la angina de pecho e infarto del miocardio. La angina de pecho ocurre cuando la demanda de oxígeno al miocardio excede el suministro, lo que genera una isquemia temporal del miocardio. Los pacientes con antecedentes de angina de pecho inestable, tenemos pacientes con angina de pecho estable. Los pacientes con angina de pecho inestable se producen por múltiples factores. Deben tratarse estos con tipo de pacientes deben ser tratados solo en emergencias o en consulta con su médico. Y si yo tengo un paciente con angina de pecho estable, se puede tratar con poca frecuencia y se relaciona con este tipo de angina estable está relacionado con el esfuerzo o el estrés que vaya a tener el paciente y se controla fácilmente con medicamentos o descanso. Este tipo de angina de pecho puede someterse a procedimientos dentales electivos, puesto que a menos del estrés induce al ataque de angina aguda. Es importante reducir el estrés entonces en este tipo de pacientes. Luego tenemos las cardiopatías isquémicas. Las cardiopatías isquémicas, ya hemos dicho que la angina de pecho inestable, solo recibir en algunas veces tratamiento de urgencias
y generalmente es aconsejable referirlo al médico para que lo estabilice. Los pacientes con angina de pecho estable pueden someterse a procedimientos odontológicos de corta duración que sea menos estresante y la anestesia debe ser en muy poca cantidad y debe ser suficientemente profunda. La anestesia local profunda es de vital y también algunas veces la sedación ayuda en los pacientes ansiosos. Debe estar disponible generalmente un paciente que ha tenido angina de pecho, maneja su medicación, en este caso puede ser nitroglicerina. En el equipo de urgencias médicas, en el consultorio dental, se debe disponer también algunas veces de nitroglicerina para salir al paso de este tipo de afecciones. El sujeto puede ingerir generalmente antes de la atención odontológica una tableta de nitroglicerina para prevenir la angina. Vemos como en los pacientes con angina se produce algunas veces la obstrucción parcial de las arterias y esto se presenta en forma crónica. Entonces, por eso que hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes. La angina de pecho es el resultado fundamentalmente de una discrepancia entre las demandas de oxígeno del corazón y la incapacidad de la arteria coronaria para satisfacer la demanda de oxígeno. ¿Ya? Entonces, la angina estable, clase 1 y 2, son bajo control médico. Puede ser tratada en consultorio, evitando el estrés excesivo. Tomar fundamentalmente los signos vitales es fundamental. La lectura de la presión arterial se la debe hacer en forma adecuada. Se debe tener a mano siempre un vasodilatador de acción corta a mano. También es aconsejable tener a la mano pastillas o hay también spray de nitroglicerina, hay también en forma masticable. Y lo otro es reducir el estrés del paciente en los procedimientos que estamos realizando. Algunas veces es aconsejable dar tranquilizantes como el diazepam una hora antes o media hora antes del tratamiento que se vaya a hacer. Y está recomendado hacer, digamos, el tratamiento en horas de la tarde. La anestesia que se debe colocar debe ser lo suficientemente profunda y duradera. Ya no se debe usar más de 3 cartuchos de anestesia. Los anestésicos sin vasoconstrictores no están indicados. La angina inestable o variante solo se pueden ser atendidos en circunstancias de emergencia, solo bajo las siguientes condiciones: la terapia antianginosa con premedicación con nitroglicerina, terapia antiestrés, sedación o administración de oxígeno. También se puede tener oxígeno a la mano, observando al paciente bajo entorno, sobre todo hospitalario. ¿Ya? Entonces, ¿qué cuidados debo tener como odontólogo? Primero, si atraviesa una etapa de angina de pecho el paciente, se debe descontinuar el procedimiento periodontal, administrar una tableta de 0,3 o 0,6 miligramos de nitroglicerina en forma sublingual, tranquilizar al paciente, liberarlo de elementos que le restrinjan algún tipo de movimiento, administrar oxígeno al paciente en posición ligeramente reclinada en el sillón. Si los signos y síntomas cesan a los 3 minutos, se debe completar el procedimiento periodontal. Sobre todo, si los signos y síntomas de angina no se resuelven con este tratamiento de 2 o 3 minutos de administrar
se debe administrar otra dosis de nitroglicerina y siempre monitorear los signos vitales del paciente. Llamar al otro es llamar al médico del paciente, estar listo para acompañarlo al paciente en la sala de urgencias. Se puede dar una tableta algunas veces una tercera tableta de nitroglicerina en 3 minutos después de la segunda. El dolor de pecho si no se alivia, debe ser trasladado a un centro hospitalario. Tratamiento, identificación y reducción de factores de riesgo. Reducción de peso, ejercicio, dieta, disminución de consumo de tabaco, bajar concentraciones de colesterol y triglicéridos. También se debe hacer un eventual de la relación con la hipertensión, diabetes o estrés. Los medicamentos que generalmente tenemos en pacientes que sufren angina de pecho, tenemos medicamentos de acción corta. Generalmente estos tienen una acción inmediata y hacen acción entre 1 a 5 minutos y tienen un efecto de 30 a 180 minutos. La nitroglicerina sublingual es la que, digamos, se utiliza mucho. También tenemos la nitroglicerina en forma inhalatoria y también tenemos en tabletas masticables. Los de larga duración generalmente disminuyen el gasto cardíaco, otros ayudan a reducir la musculatura lisa. Hay veces también los de larga duración, también hay parches de nitroglicerina. Luego tenemos el infarto del miocardio, que eso no es más que una zona localizada de necrosis del músculo cardíaco como resultado de la isquemia aguda y sostenida del aporte sanguíneo en alguna de las ramas de la arteria coronaria. Entonces, en el infarto del miocardio, lo que pasa es que se empieza a obstruir la arteria en forma completa, totalmente se obstruye y esta hace que el aporte sanguíneo del músculo cardíaco produzca esa isquemia, ¿no es cierto? Entonces, eso es fundamental saber. Entonces, el infarto del miocardio es otra categoría de cardiopatía isquémica que se encuentra en la práctica odontológica. Por lo general, se difiere el tratamiento dental. Si el paciente ha sufrido un infarto del miocardio, recientemente se debe suspender, digamos, por al menos 6 meses después del episodio que haya tenido de infarto del miocardio el paciente, porque el pico de mortalidad se da durante ese tiempo. Entonces, es fundamental averiguar cuándo ha tenido el episodio de infarto del miocardio y esperar más o menos para hacer cualquier tipo de tratamiento odontológico 6 meses después del episodio de infarto del miocardio. Y luego de esto se puede tratar al paciente de forma similar que como se hace con un paciente con angina de pecho estable. Entonces, es fundamental esos detalles. El cuadro clínico generalmente que va a presentar el paciente, la aparición súbita, va a haber un dolor torácico. Generalmente se puede desencadenar por estrés, ejercicios, puede ser por comidas copiosas o puede ser que se vaya a desencadenar ese infarto en forma espontánea. El paciente tiene una sensación de muerte, hay palidez, hay cianosis, hay sudoración fría, hay vómitos, náuseas, hipotensión, pulso débil, postura característica de autoprotección. El infarto agudo del miocardio generalmente es el dolor en el centro del pecho, ¿sí? Una sensación de peso que se irradia sobre el brazo izquierdo hacia la mandíbula, la espalda. Este puede ser iniciado en reposo o con esfuerzo, el infarto agudo del miocardio. El tiempo prolongado generalmente
va de más de entre 20 a 30 minutos. Hay otras características que también pueda presentar el paciente como náuseas, vómitos, sudor frío. Sí, otros síntomas atípicos son malestar general, falta de aire, pérdida de conocimiento. Entre otros de los problemas que podemos tener con los pacientes es la falla congestiva cardíaca o insuficiencia cardíaca congestiva. Es una enfermedad en la cual la función del bombeo del corazón es incapaz de proveer las suficientes cantidades de sangre oxigenada para satisfacer las necesidades del cuerpo. Entonces los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva mal controladas no son aptos para realizar procedimientos dentales programados. Entonces, es fundamental que el paciente primero sea bien controlado de su problema. Estas personas generalmente tienen el riesgo de sufrir muerte súbita, muchas veces por arritmias ventriculares. Las personas con insuficiencia cardíaca congestiva, tratadas el dentista con el médico acerca del grado, debe hablar el médico siempre y el dentista acerca de la gravedad del padecimiento del paciente de su insuficiencia cardíaca congestiva para poder determinar si puede ser tratado o no puede ser tratado. Hay que prever, generalmente está aconsejado hacer consultas de corta duración. Una vez que ya se sabe que está estable el paciente, se tiene que hacer reducción del estrés mediante anestesia local profunda y se puede hacer algunas veces una sedación consciente. Se tiene que tener siempre suplemento de oxígeno, además de sentarlos en el sillón dental de la manera más cómoda posible para ellos. Marcapasos cardíacos y desfibriladores automáticos. La consulta con el médico que trata al paciente permite determinar el estado cardíaco subyacente. Eh, eh, es fundamental, digamos, que los marcapasos generalmente nosotros debemos tener esta información del paciente. Si es portador de marcapasos nuestro paciente, generalmente los más antiguos son los de la forma unipolares, que son, digamos, estos antiguos marcapasos y que llevan muchos pacientes son, digamos, los equipos dentales como son los ultrasonidos generan, digamos, un campo electromagnético que interfiere en la frecuencia del marcapaso. Entonces no está en este tipo de pacientes que son portadores de este tipo de marcapasos no utilizar ultrasonidos. O algunos electrocauterios, digamos, que se puedan utilizar también en algún tipo de cirugía. En cambio, los nuevos marcapasos que son bipolares sufren casi no sufren ningún efecto de los equipos odontológicos. Los marcapasos y desfibriladores automáticos se activan sin aviso cuando producen ciertas arritmias. Automáticamente se empieza a activar. Esto puede poner al enfermo en peligro durante el tratamiento odontológico porque la activación suele desencadenar un movimiento repentino del paciente. O sea, se mueve y eso puede poner en peligro al paciente si está haciendo algún tipo de cirugía, algún tipo de tratamiento, digamos, que está ligeramente invasivo. El traumatismo puede prevenirse con la estabilización del campo operatorio durante el tratamiento periodontal por medio de otros bloqueadores como sean, por ejemplo, no sé, para que no cierre la boca, hay unos artefactos y que nos pueden ayudar mucho, digamos.
La endocarditis infecciosa es una afección también que nosotros nos podemos encontrar con este tipo de patología que generalmente en la cual los microorganismos colonizan el endocardio o las válvulas cardíacas que han sido previamente lesionadas. Debido a que los procedimientos odontológicos ocasionan cierta, digamos, hemorragia, por ejemplo, al hacer una terapia periodontal, siempre las encías tienden a sangrar, pueden inducir a una bacteremia transitoria. Eh, esto, eh, y para evitar esto y para evitar problemas con este tipo de pacientes, se recomienda hacer la profilaxis antibiótica antes de la práctica. Algún procedimiento relacionado con sangrado considerable, ya sea a nivel de tejidos duros o blandos. Y las intervenciones periodontales donde hacemos raspados y alisados auriculares, entonces se debe hacer una premedicación previa. Sí, ¿qué cuidados debo tener nosotros o odontólogos debemos tener para prevenir este tipo de eventos? Primero, identificar al paciente que es susceptible, enseñar la forma de higiene en forma adecuada, introducir en este tipo de pacientes generalmente colutorios que antes de cada sesión en base a clorexidina, ¿sí? Eso nos va a ayudar a reducir la carga bacteriana. Durante el tratamiento periodontal se debe poner en práctica los regímenes de siempre de profilaxis antibiótica, o sea, dar antibióticos antes de atender este tipo de pacientes que son susceptibles. La terapia debe diseñarse en pacientes propensos que se adecuen su grado de compromiso periodontal, en particular de acuerdo a las características del paciente. La Asociación Americana del Corazón ha recomendado hacer la siguiente, digamos, estándar, o sea, un régimen de profilaxis antibiótica, el régimen bucal estándar. Se aconseja dar amoxicilina 2 gramos 30 a 60 minutos antes del procedimiento. Y otro régimen alternativo sería, digamos, en pacientes que ya son eh, resistentes, digamos, a la amoxicilina, se puede dar clindamicina de 600 miligramos, perdón, entre 30 a 60 minutos antes de la cirugía o del procedimiento que se va a hacer de tratamiento periodontal. También se puede dar acitromicina o claritromicina como alternativas. Entonces, muchas veces tenemos pacientes ya resistentes a la amoxicilina, podemos dar la clindamicina, la citromicina, la claritromicina, esto siempre 30 a 60 minutos antes de la terapia que vamos a realizar en nuestro paciente. Entonces, también podemos tener pacientes algunas veces para pacientes alérgicos. Se puede dar la clindamicina en forma intravenosa 30 minutos antes del procedimiento. Eso está recomendada por la Asociación Americana del Corazón. Luego, podemos tener pacientes que por todo este problema de las hipertensiones arteriales pueda haber sufrido un accidente vascular cerebral. Generalmente también se llama apoplejía, que es resultado de cambios isquémicos, que, como la trombosis cerebral provocada por émbolos o fenómenos hemorrágicos. Eh, la hipertensión arterial y también la arteriosclerosis. Son factores que predisponen al accidente cerebrovascular. Esto debe alertar al odontólogo. Generalmente este tipo de pacientes que han sufrido accidente cerebral vascular eh, generalmente tiene parálisis de los miembros superiores e inferiores y a nivel de la musculatura de la cara no maneja bien,
Por eso que hay veces, muchas veces para atender a este tipo de pacientes se necesita instrumental especial para poder acceder a limpiarle, digamos, hacerle una terapia periodontal. Y eso es lo que, digamos, ya uno se va dando cuenta que gente, a qué tipo de paciente está viéndolo simplemente. Entonces, es fundamental evaluar el historial médico del paciente en forma cuidadosa, reconocer la posibilidad de insuficiencia vascular cerebral incipiente, estar atento siempre a los síntomas de la enfermedad y para prevenir otro episodio de accidente cerebral vascular que puede, digamos, afectar, digamos, la condición de salud del paciente. eh, y esto para prevenir que se ocurra otro accidente cerebrovascular, siempre se debe tratar de forma agresiva las infecciones agudas que pueden alterar la coagulación de la sangre y activar la formación de trombos y que pueden inducir otra vez a infartos cerebrales. Entonces, es fundamental que el paciente sea tratado por cualquier tipo de inflamación o infección en este tipo de pacientes. ¿Qué recomendaciones está aconsejado en este tipo de pacientes? No se debe realizar el tratamiento periodontal, ningún tratamiento periodontal alguna, excepto ante la urgencia durante 6 meses. Digamos, siempre igual preguntar cuándo ha sido el que ha sufrido el accidente cerebrovascular y esperar 6 meses para poderlo tratar sin ningún problema, digamos, porque si se trata este tipo de pacientes, digamos, si hace 2 meses ha sufrido accidente cerebrovascular y yo trato, tengo muchas posibilidades de que el paciente corra riesgo su vida en mi consultorio dental. Entonces, por eso es que se debe esperar 6 meses porque hay un riesgo elevado de recurrencia de este episodio que va a suceder con el paciente. Pasados los 6 meses, sí se puede hacer el tratamiento periodontal en visitas cortas, ¿sí? Con reduciendo el estrés en forma mínima. Eh, Se debe hacer el uso de anestésicos en forma profunda y en concentraciones que no superen la concentración de adrenalina de 1 a 100.000. Es posible realizar también la sedación consciente de este paciente, ya sea en forma inhalatoria o parenteral. Es frecuente que los individuos con accidente vascular cerebral reciban anticoagulantes, digamos, por vía oral. Y también es preciso vigilar la presión sanguínea con atención en este tipo de pacientes. Entonces, eso es lo que, digamos, lo que debemos tener con cuidado con este tipo de pacientes, ya sea en la clínica de periodoncia o en el consultorio dental. Como profesionales es de nosotros fundamental conocer y saber cómo actuar a la hora de tener un paciente con este tipo de características. Entonces, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención y entonces será hasta una próxima oportunidad.